Muy buenos días, mi nombre es Pablo Quintana Tello y el día de hoy voy a ejemplificar y explicar la implementación de la tarea número 3. En el archivo .c se llama la librería tedagrafo.h, que es el archivo que tenemos en cuestión acá, que lo que hace es trabajar con toda nuestra estructura de datos llamada grafo, ¿ok? Que se define aquí. Luego de eso se definen las operaciones de grafo: crear grafo vacío, imprimir matriz de adyacencia, obtener la adyacencia de los nodos, leer el grafo no dirigido ponderado, que es el que utilizaremos para esta implementación, obtener sus adyacentes, liberar el grafo, los que quedan sin visitar, los extraer mínimo y Dijkstra. Dijkstra será importante para poder obtener los caminos mínimos dentro de mi grafo, dentro de mi red de electricidad, ¿ok? Se inicializan los arreglos que arroja el algoritmo Dijkstra, se recorren los vértices, se implementa todo el algoritmo de Dijkstra para posterior obtener los tres arreglos, donde el más importante será el de distancia. Luego tenemos la función obtener grado, que obtiene el grado de un vértice, y la función centralidad de cercanía. Centralidad de cercanía lo que hace es crear la lista con las centralidades de cercanía. ¿Qué es una centralidad de cercanía? Es los caminos mínimos de un vértice sumados, la sumatoria de ellos, dividido en el número de vértices restantes, ¿ok? Se definen los vértices, se crea la lista de cercanía, se recorre la cantidad de vértices, se aplica Dijkstra y se inicializa un acumulador, ¿ok? El acumulador básicamente lo que hace es ir sumando todos los caminos mínimos del arreglo de la distancia de Dijkstra, obteniendo nuestra centralidad para ese nodo, insertándolo en la lista de cercanía, ¿ok? Retornando claramente la lista de cercanía. Luego tenemos la función centralidad de grado, que al igual que la centralidad de cercanía, retorna la lista con los grados. Los grados, mediante la función obtener grado, recorre los vértices, calcula el grado y lo inserta en la lista grado. Luego tenemos la función es crítico, determina si un nodo es crítico. Luego, la función centroide de grado determina lo siguiente: inicializa la centralidad de grado y la lista centroide de grado vacía y empieza a recorrer la lista de grado, ¿ok? Cuando recorre la lista de grado, pregunta si el nodo que está recorriendo es crítico. Si es crítico, se inserta en la lista críticos hasta terminar toda la lista de grado. Una vez hecho eso, se recorre la lista de críticos en esta línea de acá y se busca el nodo mayor. Una vez encontrado el nodo mayor, se vuelve a recorrer la lista de críticos y las veces que se repita, se inserta en la lista centroide de grado, ¿ok? Retornando esta misma lista centroide de grado. Para centroide de cercanía es algo muy parecido, solo que a diferencia de centroide de grado, acá no tienen que ser nodos críticos, simplemente se recorre la lista de cercanía mediante la función centralidad de cercanía y el nodo menor de esta lista de cercanía será mi centroide. Entonces, una vez obtenido el nodo menor, se vuelve a recorrer la lista de cercanía y se inserta tantas veces como esté este nodo. ¿Ok? Luego se determina si una red es segura, es decir, que todos los nodos sean críticos. Si no son críticos, se retorna cero, que significa que no es segura. Es robusta, significa que tiene que ser la red segura y además un nodo de esta red tiene que ser centroide de cercanía y centroide de grado. Luego se recorren las listas de centroides de grado y de cercanía que básicamente imprimen nuestras listas. Y en el archivo .c se inicializa el grafo, se solicita el nombre del archivo .texto y se inicializa lo que es centroide de grado, centroide de cercanía y la clasificación de la red. Utilizamos las funciones anteriormente explicadas: centroide de grado, se recorre la lista de centroide de grado, lo mismo para centroides de cercanía, y se clasifica su vulnerabilidad. Luego, para poder ejemplificarlo, utilizaremos el grafo de acá, este grafo ejemplo número 4, y este es el archivo de texto que se utilizará. ¿Ok? Se compila, se ejecuta, ingresamos el archivo de texto que está dentro de la carpeta. Y como se puede ver, se obtiene esto de acá: centroide de grado, la lista impresa, que es el nodo, y centroide de cercanía al nodo. Y finalmente la clasificación de la red, en este caso robusta. Muchas gracias por su atención.